En este vídeo vamos a empezar con las oraciones subordinadas y en concreto nos vamos a adentrar en las subordinadas sustantivas. Entonces, ¿qué vamos a ver exactamente aquí? Pues vamos a definirlas, vamos a ver qué funciones cumplen, cómo podemos sustituir las subordinadas sustantivas para poder identificarlas y saber su función. Vamos a ver qué tipos de oraciones sustantivas hay. Veremos cómo se introducen, donde aprenderemos qué nexos hay y si tienen función sintáctica o no. Y por último, un par de ejemplos para saber cómo analizarlas. Entonces, empezando por la definición, las oraciones subordinadas sustantivas son oraciones que se insertan dentro de una unidad más amplia, la oración principal, y que desempeñan las funciones características de los sustantivos o de los sintagmas nominales. La nueva gramática habla de escasas excepciones, pero no nos ocuparemos de eso ahora. Y bueno, os dejo también la definición que da el glosario de términos gramaticales, que habla de que la subordinada puede estar dentro de una oración o de un sintagma preposicional. Pero para empezar a familiarizarnos con ellas, podemos simplificarlo y decir que es una oración dentro de otra oración. Por tanto, para tener una oración subordinada, vamos a tener una oración donde habrá un verbo principal y al menos un segundo verbo que dependerá del verbo de la oración principal. Antes de entrar a clasificar las subordinadas, ver qué funciones pueden desempeñar o cómo se introducen, vamos a ver varios ejemplos de oraciones subordinadas para no presentar la teoría de manera abstracta, sino que podamos comprender más fácilmente de qué estamos hablando. Yo quiero una casa nueva es una oración simple, lo que hemos visto siempre. Tenemos un único verbo que da lugar a un predicado y un sujeto. Y en yo quiero que me regalen una casa nueva tenemos dos verbos. El verbo querer es el verbo de la oración principal y luego el verbo regalar es el verbo de la subordinada. En la primera oración, la oración simple, una casa nueva es complemento directo. Y en la segunda oración, la oración subordinada que aparece ahí subrayada funciona como un sintagma nominal y realiza la función de complemento directo. Vemos ahora se queja siempre de todo, que es una oración simple, y se queja siempre de que no estudió, que vemos que tiene dos verbos. Quejarse es el verbo principal y estudiar el verbo de la oración subordinada. En la primera oración, todo es el término del sintagma preposicional, y en la segunda oración, la subordinada funciona como término de la preposición. Me encanta el juego de Maradona es una oración simple, y en me encanta cómo jugaba Maradona tenemos dos verbos. En la primera, el juego de Maradona es el sujeto, y en la segunda, cómo jugaba Maradona es una oración subordinada sustantiva que realiza la función de sujeto. Vemos una más antes de empezar a ver las características de las subordinadas. No sé la respuesta es una oración simple y no sé si alguien sabe la respuesta es una oración compleja que contiene dos verbos. El verbo saber en los dos casos. Sé en la oración principal y sabe en la subordinada sustantiva. El sintagma nominal, la respuesta, funciona como complemento directo, mientras que en la oración compleja, la oración subordinada sustantiva realiza esa función de complemento directo. Ya hemos visto varios ejemplos de oraciones subordinadas. Habíamos dicho que la oración subordinada se inserta en una unidad más amplia que es la oración principal. Ahora vamos a ver las funciones que puede desempeñar la oración subordinada, que en realidad ya las hemos visto en los ejemplos anteriores, pero vamos a concretarlas bien para que os queden claras. Según la nueva gramática de la lengua española, y recalco ese según la nueva gramática, las oraciones subordinadas sustantivas pueden ejercer la función de sujeto, la de objeto directo y la de término de preposición. Tenéis ahí un ejemplo de cada una donde la oración subordinada es lo que veis en azul y la oración compleja la oración entera, todo lo que aparece entre paréntesis. Anteriormente se consideraba que había muchas más oraciones subordinadas sustantivas, como las de complemento indirecto, que de hecho habla de ellas la nueva gramática, pero las podemos recoger dentro del grupo que forman las que son término de preposición. Podríamos hablar también de las que tienen función de complemento predicativo y las que tienen función de atributo. A mí personalmente me cuesta mucho considerar que en veo a Juan beber en los bares o en escucho a los vencejos cantar no hay una oración subordinada. Pero la nueva gramática rechaza estas funciones en las oraciones subordinadas sustantivas porque el complemento predicativo o el atributo no son argumentos, sino predicados. Y la nueva gramática dice que las subordinadas sustantivas son argumentales. Entonces llama a estas estructuras construcciones de infinitivo y las deja fuera de las subordinadas sustantivas. Sabéis que siempre os digo que tenéis que preguntaros las cosas y no asumir cualquier cosa que se os diga como un dogma. Así que si en algún momento alcanzáis un nivel de sintaxis que os permita valorar si esas construcciones creéis que sería más adecuado considerarlas como subordinadas sustantivas, me encantará escuchar vuestro criterio y que intercambiemos opiniones. Pero por el momento, dentro del aula, nos vamos a quedar con lo que dice la nueva gramática. Vamos a trabajar con esas tres funciones: sujeto, complemento directo y término de preposición. Lo siguiente que debemos saber para desenvolvernos bien con las subordinadas sustantivas es que podemos sustituirlas por una cosa.
La nueva gramática nos dice que se pueden sustituir por pronombres neutros como eso y no le falta razón, pero para identificarlas, hacer la prueba de la concordancia y todo lo que es trabajar con ellas, yo os recomiendo que las sustituyáis por el sintagma nominal una cosa. Vamos a hacer la prueba recuperando las 8 oraciones que hemos visto al principio del vídeo y reemplazando el sintagma nominal por una cosa. Lo hacemos tanto con las oraciones simples como con las subordinadas. Podemos decir yo quiero una cosa en la primera y podemos cambiar que me regalen una casa nueva por una cosa. Podemos decir se queja siempre de una cosa y podemos sustituir el sintagma que no estudio por una cosa. Podemos también decir me encanta una cosa y podemos reemplazar cómo jugaba Maradona por una cosa. Y podemos decir no sé una cosa y sustituir también si alguien sabe la respuesta por una cosa. Ahora, con todos esos sintagmas podríamos hacer la prueba de la concordancia y todas las pruebas necesarias para saber la función sintáctica de las oraciones subordinadas dentro de la oración compleja. Muy brevemente, como parte del contenido teórico, y ya que hemos hablado de las subordinadas sustantivas que nos podemos encontrar dependiendo de su función sintáctica, vemos ahora los tipos de subordinadas sustantivas que vamos a encontrarnos según su estructura. La nueva gramática las divide en declarativas o enunciativas, interrogativas indirectas y exclamativas indirectas. En secundaria creo que es suficiente con que digamos interrogativas y exclamativas, sobre todo porque la propia nueva gramática nos dice que el término interrogativa indirecta no se toma en sentido literal. Así que con que sepamos que hay declarativas, interrogativas y exclamativas para que nos resulte más fácil identificar subordinadas, creo que de momento es suficiente. Y nos queda por ver que es fundamental esto, cómo se introducen las oraciones subordinadas sustantivas. Vamos a dividirlo en 3 grupos. Las subordinadas sustantivas se pueden introducir, en primer lugar, mediante las conjunciones que y si. Cuando estén introducidas por estas conjunciones, la conjunción va a funcionar como nexo, pero no va a tener función sintáctica. En el análisis sintáctico indicaremos qué es el nexo. Luego lo veréis cuando analicemos una oración de muestra. Algunos ejemplos son dile que se calle y me preguntaba si vendrías a Riazor conmigo. Las dos subordinadas empiezan a partir de la conjunción, es decir, la primera subordinada sería que se calle y la segunda si vendrías a Riazor conmigo. La segunda forma para introducir subordinadas sustantivas es mediante pronombres, determinantes y adverbios interrogativos. Nos ayudará a reconocerlos que siempre llevan tilde. Cuando estén introducidas así, el pronombre determinante o adverbio va a funcionar como nexo y además va a cumplir una función sintáctica. Por ejemplo, en depende de cuándo vengas a Galicia, cuando vengas a Galicia es una oración subordinada sustantiva en función de término introducida por el adverbio cuando y al hacer el análisis sintáctico pondremos que cuando es nexo y complemento circunstancial de tiempo. Y en ¿sabes quién ganó la liga en el año 2000? El pronombre interrogativo quién introduce la subordinada sustantiva y además de nexo es el sujeto de la oración subordinada. Os lo pongo ahí para que lo veáis. Tendríamos una oración compleja, dentro de esa oración compleja estaría la subordinada que funciona como complemento directo y dentro marcaríamos que quién es nexo y sujeto de la subordinada y ya luego pondríamos las demás funciones de la subordinada. Después lo veremos mejor, pero para que vayáis entendiéndolo. Y bueno, si seguimos con la sustitución, vemos que podemos decir depende de una cosa y sabes una cosa. Y entonces aquí tenemos que añadir una particularidad, que no es muy frecuente, pero debéis saberla. En las subordinadas sustantivas introducidas por interrogativos, hay veces que delante del interrogativo tenemos una preposición. En la mayoría de esos casos se va a introducir la subordinada desde la preposición, no desde el interrogativo. Os pongo 3 ejemplos aquí. ¿Y cómo sabemos cuándo tenemos que poner la preposición dentro de la subordinada? Pues muy fácil, sustituyéndolo por una cosa. Si dijéramos preguntan a una cosa, no tendría sentido, o más bien estaría cambiando el sentido de la oración. Tendríamos que decir preguntan una cosa. O si decimos explícanos a una cosa, ahí la oración es directamente gramatical. Tendríamos que decir explícanos una cosa. Y lo mismo con sabemos una cosa, que no podemos decir sabemos con una cosa. En los casos en los que no podemos sustituirlo por una cosa, o si cambia el sentido de la oración, la preposición es también parte de la subordinada. Y el tercer grupo son los verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo introducen la subordinada, pero no funcionan como nexo. Cuando hay un infinitivo no es necesario el nexo. Y obviamente sí que van a tener función sintáctica porque van a ser siempre núcleo del predicado de la subordinada. Por ejemplo, me gusta viajar a Buenos Aires, donde el infinitivo introduce la subordinada viajar a Buenos Aires, que funciona como sujeto, o ahora mismo prefiero esperar aquí, donde esperar aquí es una subordinada que cumple la función de complemento directo. Os limpio un momento el esquema para que os quedéis con los 3 tipos de formas de introducir la subordinada y recordéis cuáles hacen de nexo y cuáles no, y cuáles tienen función sintáctica y cuáles no.
Ya os adelanto que esto del nexo y las funciones es algo que a muchos de vosotros os dará problemas hasta que acabéis el bachillerato, pero tiene fácil solución. Y bueno, luego hay algunas excepciones como las subordinadas en estilo directo o en determinadas construcciones como ruegos se personen a la mayor brevedad. Tampoco hay nexo, pero de momento no hace falta que nos enredemos con excepciones. Vamos a cerrar este vídeo analizando un par de oraciones subordinadas para que veáis cómo se deben analizar. Siempre decimos una oración subordinada, pero en realidad es una oración compleja que contiene una oración subordinada. Bueno, tenemos Vélez Sarsfield anunció que Ricardo Gareca regresará a casa. Si siempre lo primero que hacíamos era buscar el verbo, ahora también. Lo primero que hacemos es buscar el verbo. Tenemos anunció y regresará. Ahora buscamos la forma en la que se introduce esta subordinada, que será con un nexo o con un verbo en infinitivo. Tenemos aquí la conjunción que, así que delimitamos esa oración subordinada y probamos a cambiarla por una cosa. Tenemos ahora Vélez Sarsfield anunció una cosa. Suena bien, así que parece que está bien delimitada la oración subordinada. Ahora en realidad lo que vamos a hacer es analizar esta oración. Así que con esta nueva oración hacemos la prueba de la concordancia. Le cambiamos el número al verbo y queda Vélez Sarsfield anunciaron una cosa. Lo que ha dejado de concordar es Vélez Sarsfield, que está en singular. Tendríamos que pasarlo a plural y decir ellos anunciaron una cosa. Ya sabéis que si os cuesta hacer la prueba de la concordancia con nombres propios, podéis sustituirlos antes sin problema. Bueno, al concordar ahora ellos, después de haberle cambiado el número, ya sabemos que eso es el sujeto. Ahora nos queda saber la función de una cosa que está sustituyendo a la oración subordinada. Si pasamos la oración a pasiva, vemos que es el sujeto, con lo que ya sabemos que en la voz activa es complemento directo. Si lo necesitáis, podéis aseguraros pronominalizando una cosa por la. Ellos la anunciaron, y ahí confirmáis que es complemento directo. Por tanto, la oración subordinada sustantiva que hemos delimitado entre paréntesis va a cumplir la función de complemento directo. Y ahora ya pasamos a analizar la oración sabiendo las funciones sintácticas. Marcaremos todo como oración compleja, Vélez Sarsfield es el sujeto y todo lo demás predicado. En el sujeto ponemos que todo el nombre propio es núcleo y en el predicado ponemos que el verbo es el núcleo. Y ahora empezamos con el análisis de la subordinada. Como hemos hecho la prueba antes, marcamos toda la oración subordinada, ponemos que ahí está la subordinada e indicamos que su función es complemento directo. Y ahora pasamos a hacer el análisis dentro de la oración subordinada. La conjunción que ya hemos visto que es el nexo y que no tiene función sintáctica. Y luego nos queda analizar esta nueva oración simple. Si hacemos la prueba de la concordancia, vemos que Ricardo Gareca es el sujeto y lo demás predicado. Como es un nombre propio, ponemos Ricardo Gareca todo como núcleo del sujeto, el verbo núcleo del predicado y a casa es un complemento de régimen verbal. Si lo analizarais según la gramática tradicional, diríais que es un circunstancial de lugar, aunque con la nueva gramática es un argumento y por tanto no puede ser circunstancial. Y luego pondríamos núcleo y término del sintagma preposicional. Con esto estaría analizada la oración subordinada. Si en vez de tener esta oración con la conjunción que tuviéramos el adverbio cuando, fijaos en que pondríamos que cuando es nexo, pero también complemento circunstancial de tiempo. O si tuviéramos Vélez Sarsfield anunció dónde regresará Ricardo Gareca, ese adverbio interrogativo sería nexo y complemento de régimen verbal. Cuando es un circunstancial de tiempo. Cuando es dónde puede ser un complemento locativo argumental, un complemento de régimen verbal o un circunstancial de lugar. Cuando es quién, como hemos visto antes al ver los nexos, es un sujeto. Si fuera cómo, sería un complemento circunstancial de modo o un complemento de modo argumental. Es muy fácil identificar las funciones de los interrogativos, ya lo veréis en cuanto os pongáis a analizarlas. Y vamos con un último ejemplo. Hemos visto una subordinada introducida por la conjunción que y luego hemos visto brevemente cómo sería si estuviera introducida por interrogativos. Vamos a ver ahora la tercera posibilidad. Tenemos me entusiasma jugar la Champions. Buscamos los verbos de la oración. Tenemos entusiasma y jugar. Están juntos, pero sabemos de sobra que no es una perífrasis verbal, o eso espero. Como tenemos dos verbos, parece que hay una oración subordinada, así que buscamos si hay algún elemento que introduzca la oración. No hay nexo en principio, pero vemos que uno de los verbos está en infinitivo, que era la tercera forma de introducirse una subordinada y la única que no necesitaba nexo. Entonces ya podemos delimitar la subordinada, jugar la Champions, y lo sustituimos por una cosa. Tenemos ahora me entusiasma una cosa, y pasamos a trabajar sobre esta nueva oración. Hacemos la prueba de la concordancia, pasamos el verbo a plural y ha dejado de concordar precisamente una cosa, así que lo pasamos también a plural y vemos que es el sujeto de esta oración. Por tanto, la oración subordinada va a cumplir la función de sujeto dentro de la oración compleja. Y con esto ya podemos pasar a analizar la oración compleja. Señalamos que hay una oración compleja donde hay una oración subordinada que, como acabamos de comprobar, funciona como sujeto y lo demás será predicado verbal. Podemos analizar ahora indistintamente sujeto o predicado.
Vamos al predicado y dejamos la subordinada para el final. Marcamos el verbo de la oración y ese pronombre personal átono hace de complemento indirecto. Y ahora ya analizamos el sujeto, que es la subordinada. Ponemos que todo es predicado porque tenemos un verbo en infinitivo y hay un sujeto tácito, y luego ponemos que el verbo es el núcleo. Fijaos bien en que no ponemos que sea nexo. Y la Champions es complemento directo. Y ahora ponemos modificador y núcleo y ya está. Pues esto es todo por ahora. Con esto quedan inauguradas las oraciones subordinadas sustantivas y ahora toca empezar a analizar para que aparezcan las dudas, que es como se aprende. Lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.